terminar en esta mañana con el mensaje que Dios ha puesto en el corazón del pastor para que alimente su alma. Así que le invitamos a estar pendiente y conectados en este momento. Pastor Jaime, por favor. Muy buenos días a mis hermanos en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Oramos al Señor. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, aquí estamos, Señor, con nuestras necesidades, con nuestros problemas, con nuestros faltantes, con todo lo que conforma nuestra vida. Quizás en nuestra mente y en nuestro corazón vemos la dificultad, vemos el problema, vemos el faltante, Señor. Pero detrás de eso, Señor, siempre tenemos que ver a un Dios grande y poderoso que está actuando en favor nuestro, así nuestros ojos naturales no lo vean. Por eso venimos a darte gracias, por eso venimos a decirte, Padre Santo, que nos disponemos en ti, en tu Hijo Jesucristo y bajo la dirección del Espíritu Santo para que nos hables, para que nos indiques el camino, la respuesta, la solución, para que tengamos apertura de visión y podamos percibir las soluciones que tú mismo dijiste estaban en medio de los problemas, que en la dificultad y el problema estaba la solución, Padre Santo. Por eso, a través de tu Espíritu, Señor, que se abra nuestro entendimiento para ver esa solución, para ver esa respuesta. Y que hoy tu palabra, Señor, esta pequeña reflexión, Señor, podamos llevarla a nuestro corazón y que tu Espíritu Santo la escriba en nuestro corazón y nos permita ejecutarla en nuestra vida para enfrentar, para resolver, para solucionar todas y cada una de las circunstancias de nuestra vida bajo esa dirección perfecta que es la del Espíritu Santo. Que no sean nuestras soluciones, que no sean nuestros pensamientos, que no sean nuestra opinión ni nuestros conceptos, Padre Santo. Que sea lo que tu Espíritu Santo nos quiere decir en este día para ayudarnos en la situación que cada uno personalmente está viviendo, en sí mismo, en su familia, en sus allegados, en los que tiene en su corazón. Por eso, Espíritu Santo de Dios, toma el control. Toma el control de todas las circunstancias en este tiempo, Padre Santo, y permítenos, Señor, ser ungidos por tu Espíritu y capacitados y empoderados para toda buena obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Cordial saludo a todos mis hermanos, a aquellos que están conectados y a aquellos que se conectarán y verán en diferido este video a través de las redes. Yo les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Creo que para ninguno es una novedad estar en una situación difícil. Creo que todos hemos estado y estaremos en situaciones complejas y muy, muy difíciles. Se nos dice, se nos predica y se nos enseña todos los procesos espirituales que debemos ejecutar para que nosotros podamos, en la dirección del Espíritu Santo, encontrar la respuesta. Pero tenemos también que hacer el ejercicio de nuestra razón, de la practicidad de los hechos de nuestra realidad. Podemos estar hablando de la solución y de esperar en Cristo Jesús, pero hay tareas, hay acciones y hay actitudes que nosotros debemos asumir para ser copartícipes y estar en la actitud correcta para poder salir de las dificultades. Nosotros partimos del hecho de que las soluciones vienen del Señor, que las respuestas vienen del Señor, pero también tenemos que entender la parte que a nosotros nos corresponde cuando los procesos y las circunstancias se presentan. Por eso hemos colocado como título de este pensamiento, de este análisis, de este pequeño análisis que hacemos, lo hacemos pensando en buscar una manera práctica de cómo responder a las necesidades, a las soluciones, a todas estas cosas que se nos están presentando. Y por eso hemos denominado la predicación, la enseñanza, como usted quiera llamarla, la dinámica del proceso. ¿Qué significa la dinámica del proceso?
La dinámica del proceso significa que nosotros tenemos que tener un proceso, unos pasos, un camino que realizar en medio de las dificultades que estamos viviendo para que nosotros podamos encontrar la salida. Por eso, tenemos que llevar a nuestra mente, a nuestro corazón, un ejemplo muy importante, muy interesante, que si esa persona viviera en este tiempo, sería una de las personas que debería trabajar en una empresa donde se solucionaran problemas, una persona que tenía en el Antiguo Testamento la capacidad de ver el panorama, la capacidad de ver las circunstancias y las situaciones y ponerlas en un orden para poder solucionarlas. Estoy hablando de Nehemías. Nehemías en el Antiguo Testamento es una persona con una capacidad y con una visión de empresa, con una visión de solucionador, de poder analizar el contexto y el panorama de todas las cosas. Entonces, por eso hemos denominado la predicación la dinámica del proceso. Vamos a hablar de unos pasos que nos enseña Nehemías ante las situaciones que él vivió. Lo primero es la situación. Usted lo puede encontrar en Nehemías capítulo 1, versículo 3. La situación. ¿Qué habla de la situación? La situación es que nosotros, cuando estemos en una dificultad, cuando estemos en un problema, tenemos que saber dónde estamos parados, dónde estamos ubicados en el tiempo, en el espacio, en las circunstancias, qué cosas tenemos a favor, qué cosas tenemos en contra, evaluar todo el contexto que nos rodea en una situación específica. Nehemías 1:3 dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces, hay una situación. ¿Cuál es la situación tuya en este día? Yo no la sé, pero el Espíritu Santo sabe qué es lo que estás pasando en este momento. Entonces, asume primero una actitud de tranquilidad para entender la situación. Lo que primero Nehemías recibe es un informe negativo sobre los que habían quedado en Jerusalén. El templo destruido, la ciudad destruida, los muros derribados, las puertas quemadas, la gente viviendo en una absoluta pobreza e incapacidad de producir. Entonces, nosotros vamos a tener que ver nuestra situación. ¿Nuestra situación cuál es? La que usted está viviendo. Pero haga un análisis con la tranquilidad que usted le debe pedir al Espíritu Santo. Realmente entender la situación que usted está pasando. Y una vez entienda la situación, pues usted tiene que saber también que nosotros somos personas que tenemos emociones, que tenemos sentimientos, que tenemos ese sentir en nuestro corazón que nos hace reaccionar. Entonces, nosotros debemos también ser conscientes de eso. Cuando nosotros hablamos de la reacción, nosotros vemos a Nehemías en 1:4 que dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Esa es la parte emocional. ¿Cuántas veces hemos estado en esta situación de llorar por la situación, la dificultad que estamos pasando? ¿Cuántas veces la situación es tan grande, tan difícil y tan compleja que nuestras emociones se desbordan porque en nuestra lógica y en nuestra razón no vemos salida? Pero lo que tenemos que recordar es lo siguiente. Si nosotros dejamos que las emociones se salgan de control, se desborden y no le ponemos un límite, no le ponemos un alto, un control a nuestras emociones, son esas mismas emociones las que nos están impidiendo ver la solución que el Espíritu Santo de Dios quiere poner en nosotros. Entonces, lo primero es, sí, hay una reacción, somos emocionales, somos seres que sentimos, somos seres que nos duelen las circunstancias y las situaciones. Y quizás como Nehemías lloremos, pero esa es la parte emocional a la cual podemos y debemos ponerle freno. Y luego dice la palabra, vamos a la acción, dice, e hice duelo.
por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces, lo primero que sucede es la reacción emocional de la persona ante la situación. Pero la persona tiene que entrar en un nivel de control que entienda que puede tener duelo, dolor y sufrimiento en su corazón y no se lo va a quitar nadie, pero tiene que ir a la acción. Y entonces Nehemías nos dice cómo. Dice, por ese duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces tomó acción. ¿Cuál es la primera acción? Ir a Dios. La primera acción dentro del proceso, dentro de la dinámica de los procesos, es que yo analizo la situación y segundo, voy a la fuente de la solución que es el Señor. Pero tengo que ir en tranquilidad, porque si no, no voy a encontrar la respuesta, porque si no, no voy a oír la solución. Entonces, voy en paz, en tranquilidad, controlo mis emociones, esa es la parte que a mí me corresponde, y orar al Señor. Bueno, ahora, yo sé que no lo dice en este versículo específico, pero usted debe saberlo. Orar no es decirle, Señor, tengo este problema y creer que en ese simple comentario uno puede encontrar respuesta. No porque Dios no pueda hacer el milagro instantáneo. El problema somos nosotros los que no estamos en la actitud correcta para recibir la solución. Entonces tenemos que llevar un proceso de espiritualidad en la oración que me coloque en la situación y en la actitud correcta. Nehemías, en este caso, cuando dice, oré delante de Dios de los cielos, está hablando y después en los versículos posteriores nos da la claridad. Nos dice que él oró 4 meses. Después de haber conocido la situación, oró al Señor 4 meses. Entonces, no se trata de presentada la situación, creer que porque yo pido al Señor en la angustia y en la necesidad y en la desesperación, yo voy a encontrar la respuesta. No, yo tengo que ser procesado por la misma oración que yo doy al Señor para que me coloque en la actitud correcta y se lo tengo que pedir al Espíritu Santo. Yo tengo que decirle al Espíritu Santo, Señor, yo tengo esta situación. Ayúdame, muéstrame la salida, pero Señor, te pido que hagas en mí los cambios necesarios para estar en la capacidad de recibir la solución. Porque si no lo hacemos de esa manera, no vamos a estar preparados para la respuesta. Y entonces viene el siguiente concepto. Dentro de la oración, entonces, ¿cuál es la oración de Nehemías? Una oración que reconoce las causas del problema. O sea, hay cosas que están fuera de nuestro control. ¿Sí? Hay cosas que no podemos decir o determinar nosotros. El tema de la pandemia, todo esto no está dentro de nosotros. Pero en gran mayoría de las circunstancias y de las cosas, sí tenemos conocimiento de por qué estamos en determinada situación. Dice la palabra en Nehemías 1, 6, 7. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, 4 meses, día y noche, ¿cierto? Entonces, dice, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo. Nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la oración, no es una oración en la que yo simplemente haga un listado de necesidades y de cosas. La oración también me tiene que servir para analizar las causas que me pudieron haber llevado a la situación que yo hoy estoy viviendo. Porque las cosas no se producen porque sí. Hay una excepción, hay ciertas cosas que son excepcionales, pero en la gran mayoría, las cosas que nos suceden son producto de nuestras decisiones, son producto de nuestras actitudes, son producto de nuestras reacciones. ¿Y qué hace Nehemías en la oración? Pide y clama al Señor para que Él esté atento, pero Él asume para sí los pecados de Israel, los pecados de su familia y los propios, y reconoce que eso lo llevó al exilio, reconoce que la desobediencia al Señor causó la situación y la circunstancia que están viviendo. Entonces,
Sí, yo estoy viviendo una situación, pero también tengo que asumir la responsabilidad de lo que yo hice, de la forma en que decidí, de la forma que yo actué. Entonces, me corresponde a mí hacer dentro de la oración ese reconocimiento de lo que pudo haber causado mi propia situación. Pedir perdón, corregir, enmendar, cambiar la actitud, cambiar la situación, todo lo que tenga que hacer. Pero importante que ante Dios nosotros digamos, yo también soy culpable de esta situación. Yo soy copartícipe de que esta situación se esté presentando en mi vida. Yo reconozco mi culpa, mi pecado, mi debilidad, mi problema, lo que sea. Pero entonces tenemos que reconocer eso que está en nuestra vida. Y entonces nosotros podemos ahora encontrar soluciones. Nehemías 1, 8, 9. Encontrar la solución. ¿Cuál es la primera solución? Y eso no lo puede olvidar usted. La solución normalmente está en la palabra. La solución está en lo que le diga el Espíritu Santo. La solución está en escuchar la dirección del cielo para esa circunstancia que está viviendo. Perdóneme y voy a hacer un poquitico escueto en este sentido. Muchas veces nos pasa cualquier cosa y la primera que llamamos es al primer mejor amigo que se nos ocurra, la mejor amiga, el mejor amigo, el vecino, el pariente, el relacionado con el cual tenemos confianza. Se nos presenta una situación y vamos y escuchamos a cualquiera, pero no nos acordamos que lo primero que debemos hacer es en la oración escuchar a Dios. ¿Sí? Y Nehemías 1, 8, 9 dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés. Nosotros, cuando encontramos en la Biblia la promesa que nosotros necesitamos para solución de nuestro problema, debemos decirle al Señor, Señor, tú en tu palabra dices que para esta situación que yo estoy viviendo, tú prometes tales cosas. Entonces, la mejor respuesta, la mejor solución es encontrar en la palabra lo que usted está buscando como solución para su problema y decirle, Señor, tu palabra dice. No hay nada más importante para el Señor y que cumpla con más fidelidad, no diciendo que sea infiel en otras, sino que la fidelidad de Dios para lo que Él mismo dice. Yo le puedo recordar al Señor, Padre Santo, en tu palabra dice esto, yo estoy pasando esta situación y en tu palabra dice que yo puedo salir de esto, de esta manera, porque tú lo prometes. Esa es la búsqueda de mi relación con Dios y no depender del amigo, del conocido, del relacionado. Dice la palabra entonces, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Entonces, no importa qué tan difícil sea la situación, la palabra me está diciendo que si hay una solución en la Biblia, que si hay una solución en la palabra y yo corrijo lo que debo corregir en mi vida. Por eso el anterior punto era muy importante, saber cuáles fueron las causas que me llevaron a la situación que tenía, porque de esa manera yo sé qué debo corregir en mi vida, qué debo cambiar para que decirle, Señor, tú dices en tu palabra que si yo erré, que si yo pequé, usted me reprende. ¿Sí? Da juicio contra mí, pero si dice también que si yo corrijo, que si yo cambio, que si yo cambio mi actitud, que si yo cambio mi situación, tú me perdonas, tú me llevas a vivir de otra manera. Entonces, la palabra búscala, perdón, la solución búscala en la palabra. La solución búscala en la relación con el Espíritu Santo. La solución encuéntrala en la intimidad de la oración con el Señor. Y ahora vayamos a una cosa más práctica. Cuando usted está orando, el Señor, en su infinito amor, bajo la dirección del Espíritu Santo, le va a dar un plan. Le va a dar un plan de acción. ¿Qué debe hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y lo vemos en el ejemplo de Nehemías. Nehemías, a través de esos 4 meses de oración, tenía un plan. Y eso es lo que nosotros debemos llegar. O sea, yo puedo estar en una situación y yo le pregunto a cualquier persona que está en una situación difícil en este momento, ¿cuál es el plan que usted tiene? Y casi que del 99, por no decir el 100%, nos dice, no sé. No sé qué voy a hacer, no sé para dónde coger, no sé a quién recurrir, no sé, mejor dicho, ya me voy a morir, me voy a entregar, me doy, porque no sé, no tiene plan.
Pero resulta que la oración y mi relación con el Espíritu Santo sirve para que me ilumine, para que me revele, para que me enseñe, para que me indique, para que me determine, para que abra mis ojos a un plan de acción. Yo tengo que saber en mi situación, bajo la unción del Espíritu Santo, qué es lo que voy a hacer. Y Nehemías dice en 1:11, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, o sea, puso a orar a los demás también. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo. O sea, él tenía un plan ya. El Espíritu Santo le ha puesto algo y él estaba ya a punto de ejecutarlo. Dice, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Después de Dios, ¿quién tenía el poder? El rey. ¿A quién debía acudir? Al rey. Ese era el plan de Nehemías, ¿sí? Él sabía que después de Dios aquí en la tierra, ¿quién tenía el poder de ayudarlo en lo que él físicamente necesitaba? El rey. Entonces, ¿qué pide? Dentro de su plan, le dice al Señor, dame gracia delante de aquel varón al cual le sirvo, de aquel varón que yo soy copero. Dame gracia, dame lo que necesito, dame las palabras, dame la actitud, dame que encuentre gracia en esa persona para que pueda ser parte de la solución que yo necesito. ¿Sí? Y luego en Nehemías 2:5 está el tema de la ejecución. Y dije al rey, ya en un momento después de la conversación, bueno, que en otro tema yo lo había tratado, pero que en este momento el rey le dice, bueno, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Sí? Nehemías en ese momento ora instantáneamente, le dice, Señor, ilumíname, y de una vez se pone y pide, porque él ya tenía un plan. Y dice, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, la gracia que había pedido anteriormente, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. O sea, durante los 4 meses de oración, Nehemías recibe la iluminación y la dirección para tener un plan. Y él entiende, bajo esa dirección, que debe presentarse al rey y encontrar el apoyo del rey. Pero también tiene que sabérselo decir y saberlo explicar. Y entonces Nehemías le dice, si le place al rey, ¿sí? Si le place, o sea, si es el gusto de él, ¿sí? Y si yo he hallado la gracia que Dios me dio delante de ti, entonces envíame a Judá a reedificar la ciudad de mis padres. Entonces, Dios nos va a dar un plan. Entonces, es importante de manera práctica que en la situación que usted está viviendo, usted diseñe un plan. Siéntese en la oración del Señor, en esa intimidad, en ese momento especial e íntimo. Agarre papel y lápiz y diga, bueno, yo estoy en esta situación, a mí me está pasando esto y esto y esto. ¿Qué tengo? ¿Sí? Como la viuda, tengo un poquito de aceite, tengo un poco, esto es lo que tengo, esto es lo que yo le pongo adelante de Dios, ¿sí? Eso es lo que yo tengo. ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué sé hacer? ¿Qué no sé hacer? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Y cuál es la solución que yo espero? ¿Cuál sería el camino a través del Señor? Entonces, oro al Señor para que me guíe. Pero diseñe un plan, diseñe un plan. No se deje llevar por los vientos de la marea, que a veces son altos y a veces son bajos. Si usted se deja llevar por los vientos de la marea es porque no tiene un plan, porque no tiene decisiones, porque no ha encontrado la respuesta del Espíritu Santo. Entonces, oremos al Señor, pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe y nos dé un plan. Pero también nosotros vamos a tener que ser prácticos. Ahí Nehemías se va a hacer la tarea, pero él había diseñado un plan en la mente, en la oración, le había comentado al rey, pero él no había estado en el terreno, no se había metido en el problema, no se había metido en la circunstancia. Y él hace un diagnóstico en campo, en la situación. Nehemías 2:12 dice, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. ¿Quién había dicho? ¿Quién había dispuesto? ¿Quién le había dicho qué tenía que hacer? Jesús. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Fíjese que los 4 meses de oración sirvieron para diseñar un plan y él iba ya con el plan. Pero cuando llegó allá,
Dice, excepto la única que yo cabalgaba, hablando de la cabalgadura. Pero bueno, lo importante es que él sale cuando llega a Jerusalén solo con una pequeña escolta, a hacer el recorrido, a reconocer el terreno, a visualizar de mejor manera las circunstancias. ¿Qué quiere decir esto en la vida práctica nuestra? Yo puedo ir con el Señor ejecutando el plan que él me da, pero yo tengo que estar atento a los cambios, a lo que viene sucediendo, a lo que viene cambiando, porque no solamente porque las cosas pueden empeorar, porque cometamos un error en el proceso, sino porque se pueden solucionar de manera repentina, pero si yo estoy atento al proceso. Quizás una circunstancia que me tiene obligado a hacer de cierta manera, legalmente o por alguna circunstancia cambia, y entonces yo tengo oportunidad de evolucionar más rápidamente. Entonces yo tengo que estar atento al ambiente, hacer evaluaciones permanentes de mis circunstancias. ¿Por qué? Porque entonces aparece un pequeño problema o gran problema, como usted lo quiera ver, ¿sí? Y usted tiene que ser consciente. Usted en una situación determinada, difícil y complicada, hay un enemigo que pretende mantenerlo ahí. Mantenerlo ahí para que usted pierda la confianza en Dios, para que usted pierda la fe, para que usted renuncie, para que usted tire la toalla. En ese momento, usted tiene que ser consciente al visualizar el ambiente, como le decía en el anterior, que hay circunstancias donde va a encontrar oposición y Nehemías la encontró. Capítulo 2, versículo 19 dice, por cuanto lo oyeron Zambalá Oronita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis? ¿Os rebelás contra el rey? Y luego más adelante en otra misma circunstancia, Nehemías 4:8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacer daño. Entonces, usted tiene también que ser consciente dentro del plan que usted recibió del Señor, que va a encontrar oposición. Y voy a decirle algo que a veces incomoda y es doloroso. Muchas veces nos quedamos solos en medio de los problemas, o la gran mayoría de veces nos quedamos solos. Y tristemente, de quienes esperamos ayuda, aporte a nuestras soluciones, son los que nos rechazan, los que alejan. Incluyo en este concepto a la familia. A veces el mayor tropiezo y el mayor inconveniente son nuestra propia familia, porque se oponen a todo lo que pensamos, a todo lo que proyectamos, a todo lo que imaginamos. Todo les parece mal. En nada están de acuerdo. Entonces, usted tiene que cerrar los oídos. Si durante su tiempo de oración, el Señor le dio un plan, apéguese al plan que Dios le dio. Obedezca lo que el Señor le dice, hágalo como el Señor lo dice y cierre los oídos a las opiniones y a los conceptos de esos que en el corazón realmente lo que están disfrutando es que usted esté en una situación difícil, que usted esté en una situación complicada y que ojalá no salga de ahí, porque el enemigo también usa a las personas. Entonces, seamos conscientes de eso. Ahora, dentro de todo este proceso, desde el primer punto hasta acá lo que llevamos, nosotros tenemos que hablar de algo que es importante para nosotros en los procesos de solución de nuestras dificultades. Y es que nosotros debemos, como se le dijo a José por 3 veces, ser esforzados y valientes. O sea, tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar más, tenemos que trasnochar, tenemos que prepararnos, tenemos que hacer muchas cosas para lograr salir de las situaciones dentro del plan de Dios. Pero yo quiero comentarles algunas cosas adicionales. Sé y les comentaba que Nehemías ora durante 4 meses. Dice la palabra de día y de noche, 4 meses, antes de presentarse al rey, antes de hacer cualquier cosa. Para ir de Persia a Jerusalén, tenía que viajar 1,287 kilómetros. Lo más fácil era que iba a caballo, pero ¿cuántos meses representa de viaje ir de Persia a Jerusalén? O sea, ¿se estaba esforzando? Sí. Pero muchos me dirán, y es el comentario que a veces uno escucha, es que esa parte espiritual, eso que ustedes hablan muy bonito, eso es para los pastores, eso es para los líderes, eso es para aquellas personas que están en la congregación y que dicen algunos, están más cerca de Dios y entonces Dios les habla.
No, déjeme decirle una cosa. Nehemías ni era profeta, ni era sacerdote, ni tenía que ver con la iglesia del tiempo, no tenía nada que ver con la congregación. Era un servidor del rey que lo tenía dominado, sojuzgado sobre Israel, ¿cierto? No era una persona de la eclesía o de la iglesia, o no era de la congregación, no era de ninguna congregación o iglesia, o en ese tiempo los modelos en los que se reunían en las congregaciones en ese tiempo. No pertenecía al sacerdocio, no era profeta, era una persona normal como usted y como yo. Pero asumió el proceso, la responsabilidad, se esforzó y fue valiente y contó con Dios para un plan. Reconoció todos los procesos, inclusive la oposición, y supo actuar a esa oposición. Usted tiene que leer el libro de Nehemías, realmente es corto, léalo y encuentre la respuesta, las soluciones, el cómo él fue capaz de enfrentar todas estas circunstancias, cómo se esforzó de esta manera. Y así el Señor le da la victoria. Dice la palabra del Señor en Nehemías 6:15. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul, o sea, en 52 días. Con toda la oposición, con todos los problemas, él fue capaz de reconstruir el muro y las puertas en 52 días. Eso es si usted no lo entiende, eso es una maravilla de ingeniería moderna, como si tuviera los equipos más modernos en este tiempo. En 52 días. Se demoró más orando 4 meses. Se demoró más viajando, ¿sí? Pero la obra, bajo el plan y la dirección del Señor, vino pronto. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? La respuesta está cerca. La respuesta está ahí. Entonces, primero, analice la situación. Segundo, reaccione, pero no en lo emocional. Aprenda a enfrentar las situaciones, no a reaccionar a las situaciones. Sí, usted le duele, pero controle esas emociones y aprenda a reaccionar y hable con Dios, pídale plan a través de la oración y ojalá encuentre en la Biblia la solución para su problema. Entonces, plantéele la solución al Señor. Dígale, Señor, yo encuentro en la palabra esto, le planteo esta solución. Si tú me la avalas y me la apruebas, entonces yo la ejecutaré. Ejecutar un plan. ¿Sí? Ejecutar un plan. Ir a hacer diagnósticos permanentes de la situación día tras día, cómo van cambiando las situaciones. Ser consciente de que va a encontrar oposición. Pero la palabra me dice, y es el mensaje del Espíritu Santo de hoy, en estos 3 meses que nosotros tenemos delante de nosotros, o menos ya de 3 meses que tenemos delante de nosotros, que nosotros, como dijo en Isaías, y los tuyos, Isaías 58:12 dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Creo que es tiempo, después de esta pandemia y la solución que viene, porque creo en Dios que la solución viene pronto y vamos a salir de esta situación, que alguien tiene que ser reconstructor de ruinas, alguien tiene que restituir en estos 3 meses las circunstancias que pasamos. Y dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. La palabra nos está diciendo hoy que tengamos fe, que tengamos confianza, pero que pongamos nuestra confianza de manera práctica, ejecutando lo que a nosotros nos corresponde, de tal manera que esa solución que está ahí, está a la distancia de tu actitud, de tu oración y de tu disposición para escuchar al Espíritu Santo. Estás en una dificultad tremenda en este momento. Damos gloria a Dios porque hoy está poniendo delante de ti ideas. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios está hablando en este momento a los corazones que están en problemas, que tienen dificultades, que están en situaciones muy difíciles, dolorosas, tremendas en este momento. No sé cuáles, pero sé que el Espíritu Santo de Dios está poniendo argumentos, procesos, pasos, caminos que tú debes ejecutar en la fe en el Señor. No escuches al mundo, no escuches a las personas, escucha al Espíritu Santo de Dios, de ese plan que te va a dar. Cúmplelo, síguelo con la fe, así parezca extraño, así parezca ilógico, así parezca irracional. Síguelo
Síguelo, porque si el Señor te está hablando en este momento, sigue ese plan. Es lo que Dios quiere que tú hagas, porque Él no está interesado en que tú continúes en la situación que estás viviendo. Él está interesado en bendecirte, en cuidarte. A Él nunca se le olvida, ni nunca se le olvidará que tú eres hijo o hija de Él, y Él como padre no está interesado en que tú vivas sufriendo. Él está interesado en que tú triunfes, que tú realices tus proyectos, que tú realices tus sueños, y Él está interesado por encima de todas las cosas en manifestar su amor en bendición para ti. Oremos al Señor. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, aquí estamos, Señor, derrotados, llorando, amargados, sufriendo, impotentes, incapacitados, petrificados, paralizados, quizás hasta por el miedo, Padre Santo. Estamos quizás en nuestro lenguaje ya hablando de renunciar, estamos hablando de dejar las cosas atrás, de dejarnos llevar por la tristeza, la amargura, la desesperación, el desencanto, la impotencia. Pero Señor, tu palabra me dice que tú tienes un plan. Tu palabra me dice que si yo me dispongo a escuchar tu palabra, que si yo corrijo lo que debo corregir, que si yo escucho ese plan y lo obedezco al pie de la letra, la bendición está al alcance de mis manos. La solución al problema está al alcance de mis manos. Hoy te bendigo, Padre Santo, y declaro en el nombre de Cristo Jesús que para mis hermanos que están conectados y para mis hermanos que escuchan este video, estos 3 meses o menos de 3 meses que faltan para terminar el año, será el tiempo de la restitución, será el tiempo de la reconstrucción, será el tiempo de la respuesta, será el tiempo de la solución. Pero entienda que esa solución y esa respuesta está en la capacidad de escuchar al Espíritu Santo, está en la capacidad de intimar con el Espíritu Santo, está en la capacidad de obedecer el plan que el Espíritu Santo te dé. Dios disponga a través de la guía de tu Espíritu Santo que podamos escucharlo, que podamos seguirlo, que podamos obedecerlo, y seremos bendecidos porque esa es la dinámica de los procesos que Dios estableció para sus hijos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.